Buenas noches, me presento, soy la doctora Paulina Venegas, pediatra, presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría de la filial Araucanía. En nombre de nuestra directiva de filial y junto a mi compañero, el doctor Germán Navarrete, con quien coordinaremos hoy este webinar, les damos la más cordial bienvenida a la continuación de nuestro ciclo webinar Sochipe Araucanía, con la charla de hoy, que corresponde a la segunda charla de este ciclo. Y tal como se muestra en nuestro afiche, nos restarán 3 interesantes y contingentes temas que serán cerrados en el mes de agosto. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, les voy a decir algunas consideraciones generales. Para quienes hayan cursado los 5 webinars completos, podrán acceder a una certificación. Con respecto a las preguntas que quieran hacer hoy día en este webinar, por favor mandarlas al chat y serán contestadas obviamente al final de la presentación. Por último, señalarles que esta charla va a ser grabada y será subida a la página de la Sociedad Chilena de Pediatría la próxima semana, donde podrán acceder a ella y también a la charla que tuvimos el mes pasado, donde la encontrarán en la zona de los webinarios. Bueno, ahora les voy a presentar a nuestro gran invitado. Él es el doctor Francisco Conte Silva, oftalmólogo, tiene la subespecialidad en oftalmología pediátrica, realizó un fellowship en oftalmología pediátrica en el Children's Hospital de Los Ángeles, California. Fue expresidente de la rama de oftalmología de la Sociedad Chilena de Pediatría, rama en la que actualmente todavía se encuentra como colaborador activo. Además, es docente del curso que hace la Sociedad de Oftalmología de Chile para la formación de futuros oftalmólogos. Y actualmente se desempeña como oftalmólogo en el Centro de la Visión en Santiago. Él nos va a presentar hoy día el tema ¿las pantallas dañan los ojos de los niños? Y nos dará sus consejos respecto a lo que se debe o no se debe hacer, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Doctor Conte, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Ahora sí. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Ahí sí. Esa es la primera diapositiva. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Agradezco mucho la invitación de la Sociedad Chilena de Pediatría, de la filial Araucanía, a esta charla que es de mucha actualidad, mucha contingencia para los niños, también para los padres, los profesores y los médicos. Es un tema transversal y para nosotros los oftalmólogos es un tema del día a día en que llegan muchos papás, muchos colegas también que nos preguntan, profesores, etcétera, que están con mucha inquietud acerca de si hay algún daño en la visión de los niños por esta sobreexposición a las pantallas de los tiempos actuales. Los objetivos de esta charla son, en primer lugar, hacer un diagnóstico de la situación actual que nos está tocando vivir con respecto a las pantallas. Después, explicar un poco lo que es el síndrome visual informático, que es lo que está provocando molestia en muchos niños y también en adultos, cuáles son los signos y síntomas de este síndrome visual informático, el papel que está jugando la miopía en los tiempos actuales con respecto a la exposición a pantallas. También es relevante dentro del objetivo de esta charla revisar el tema de la luz azul de las pantallas y su vínculo que tiene con los ojos, recomendaciones que podemos darle a los padres, profesores y también a colegas con respecto a educar en este tema y poder ayudarle a los niños y algunos comentarios finales. Con respecto al diagnóstico actual, nosotros estamos inmersos en una era de mucha tecnología
en que la tecnología nos sirve como herramienta de comunicación, aprendizaje, entretención y para conocer el mundo. Y esta era de la tecnología es una era que es distinta, no es mala en sí, por tener tanta tecnología y que pueda tener algún efecto negativo a veces en la salud, pero es una época distinta y en que debemos nosotros adaptarnos y hacer un uso responsable de ella, y en eso está el tema de esta charla. Estamos inmersos en una pandemia que ha llevado a que haya un confinamiento de millones de personas, tanto de adultos, adolescentes y de niños. Y esto ha llevado también a afectar la educación de los niños. Según la UNESCO, 1.200 millones de escolares quedaron sin clases presenciales en algún minuto de esta pandemia, y eso ha llevado a tener aulas virtuales, actividades académicas, muchas clases online, muchas horas de pantalla en que los niños están en clase, incluso a corta edad, con una sobreexposición a pantalla. Ahora, esta exposición a pantalla de manera más notoria en este último tiempo ha llevado que los niños aumenten su número de horas frente a estas pantallas de dispositivos electrónicos. Y así como en estadísticas de la UNICEF, en países como en España e Italia, prepandemia, un 15% de los niños usaban más de 90 minutos pantalla al día, pero con el confinamiento que hemos vivido por la pandemia, eso ha aumentado a casi un 75%. En estadísticas nacionales, se sabe que los escolares ven en promedio más de 3 horas diarias de televisión y practican en promedio 1 hora de actividad física a la semana. Y eso incluso eso era antes de la pandemia. Ahora eso uno puede calcular que puede ser mucho más, y eso también nos lleva al tema de que la sobreexposición a pantalla lleva a un sedentarismo de los niños y puede aumentar las tasas de obesidad infantil que ya eran importantes previo a la pandemia. Vamos ahora ya en tierra firme derecha al tema que nos convoca, que es el síndrome visual informático, que se refiere a cuando uno experimenta uno o más síntomas visuales de la visión o en el globo ocular por uso de computadora o un monitor de un dispositivo electrónico por un tiempo prolongado e ininterrumpido. Se sabe que 60 millones de personas lo padecen en el mundo y afecta casi un 70% de todas las personas que usan computador, por lo cual es muy frecuente y un tema muy atingente, no solo para los niños, también para los adultos. Y muchos de los consejos que vamos a conversar al final también se pueden aplicar para los adultos. En España, el Instituto Nacional de Salud y Higiene del Trabajo calcula que en personas que usan más de 3 horas de pantalla frente a una computadora, un 90% de ellas ya están sufriendo este síndrome visual informático. ¿Cuáles son los signos y síntomas de este síndrome visual informático? En primer lugar, la sensación de fatiga ocular o de cansancio ocular, que tiene un nombre médico que se llama astenopia. También puede haber ardor ocular, y ese ardor puede llevar a sensación de dolor, ojos rojos, que se ven irritados, sensación de arenilla o de sequedad, visión borrosa, muchas veces transitoria, y finalmente, en casos más extremos, puede llegar a provocar visión doble. Eso como síntomas atingentes a los ojos, al globo ocular. Pero también puede tener síntomas no oculares, como cefalea, dolor cervical en los hombros, incluso la columna. En casos muy, muy extremos puede llegar a tener náuseas, etc. Entonces, es un síndrome que involucra también no solamente a los ojos, sino que también a la postura corporal, que también lo vamos a ver en los consejos que vamos a dar, y por eso pueden haber síntomas no oculares. También hay factores agravantes, como la iluminación. Muchos niños y también adultos utilizan condiciones inapropiadas de iluminación, como salen aquí en esta foto, que es como semipenumbra, y eso también agrava la aparición de síntomas. También el brillo excesivo de pantalla ayuda a que se agraven o haya más síntomas y signos de este síndrome.
por lo cual es muy importante regular el brillo de la pantalla, es un poco adelantando los consejos que vamos a ver más adelante, y también con respecto a la iluminación, favorecer siempre una iluminación con luz ambiental, pero también eso lo veremos más adelante. ¿Qué otros factores agravan este síndrome de suelo informático? También factores ambientales, cuando uno está en un lugar que tiene aire acondicionado, ventiladores directamente sobre la región del rostro, calefacción, también ahora en invierno, o cualquier flujo de aire o rendija que haya cerca de la pantalla. Finalmente, se sabe que el usuario de lente de contacto también tiene una mayor tendencia a la sequedad cuando hay un sobreuso de pantalla, y por eso que uno les recomienda que utilicen más lentes ópticos en época de pandemia, que hay más sobreexposición a pantalla. Vamos a uno de los signos y síntomas más cardinales, más importantes, que es el ojo seco. El ojo seco da varios de los signos y síntomas que les comenté, como el ojo rojo, la sensación de arenilla, ardor ocular. A veces los niños de tanto ardor y molestia empiezan a parpadear más, eso también lo vamos a ver más adelante, y esto se debe a que hay una menor frecuencia de parpadeo. Los niños, al igual que los adultos, cuando están frente a una pantalla, bajan a 1/3 de lo normal su velocidad de parpadeo. Y el parpadeo normalmente lo que hace es lubricar, mojar los ojos. Entonces, si nosotros bajamos en forma refleja, muchas veces sin tener síntomas de sequedad, pero ya hay una sequedad basal por una menor frecuencia y cantidad de parpadeo. Y eso lleva a que la lágrima esté más inestable y se evapore más, ya hay menor cantidad de lágrima, y hay un ojo seco que se llama evaporativo en oftalmología. Si vemos específicamente el ojo seco en niños, sabemos que a mayor tiempo de exposición va a haber mayor riesgo de sufrirlo. Se ve más esta sequedad en niños más grandes, en cursos más grandes o en adolescentes, y los síntomas son esta sensación de ardor, les molesta la luz, parpadeo frecuente por tratar de, en el fondo, compensar ese parpadeo menor que tienen por la pantalla, y al parpadear frecuentemente logran como volver a lubricar los ojos. Y muchas veces este parpadeo frecuente puede estar relacionado con otras causas, no solamente sequedad ocular, puede también haber involucrado alergias oculares. Entonces, en eso es importante también que el oftalmólogo pueda hacer una distinción y ver si va esto más hacia sequedad únicamente o sequedad y alergia, y ver que también no hay alguna otra causa de esto. Visión borrosa también transitoria, y son otros síntomas que pueden sufrir los niños, y a veces estos síntomas son subestimados o a veces sobreestimados por algunos papás que creen que al haber este parpadeo están tratando de enfocar, pero no, normalmente por sequedad y o alergia, pero también van a haber cosas más raras como tics, etc. Si vamos a la literatura, vemos la evidencia con respecto al uso de smartphones y ojos secos en niños. Hay diversos estudios, este es muy destacado por el número de niños involucrados, 916, y se estudiaron ahí distintos factores relacionados con ojo seco y uso de smartphones, y se logró determinar que hay una asociación elevada con ojo seco en los niños que usan siempre smartphone. Cerca del 96% de los niños que tenían que usaban smartphone tenían síntomas de sequedad ocular y que lo usaban de forma ininterrumpida. También se determinó en este estudio que el realizar actividad al aire libre era un factor protector, ya que ahí obviamente habían pausas de uso de pantalla. Se veía más ojo seco asociado al uso del smartphone en forma prolongada en adolescentes y de zona urbana, porque ellos explicaban que hay también más acceso al uso de dispositivos electrónicos en zona urbana versus zonas rurales, por lo menos en ese estudio de Corea. Pero yo creo que cada vez está más globalizado el uso de dispositivos electrónicos en niños. Y se lograba mejorar los síntomas de todo esto uso de smartphone que le llevaba al ojo seco en los niños que desarrollaban ojo seco,
interrumpiendo las pantallas por 4 semanas, lo cual habla que es un proceso de recuperación más bien lento. Y es difícil también que uno pueda interrumpir 4 semanas, por no decir utópico, las pantallas en un niño, por lo cual es importante que durante el uso de las pantallas nosotros ocupemos algunos tips o consejos que le vamos a dar más adelante. Dentro de los efectos de las pantallas en los niños, sabemos que a corto plazo está síntomas y signos del síndrome de ojo seco. También hay sintomatología relacionada a la ausencia de ergonomía, que son las principalmente relacionadas con dolores cervicales, lumbares, etcétera, que eran más bien por la posición en que uno está usando la pantalla. Y también hay efectos de las pantallas por el esfuerzo visual, perdón. En el fondo, el niño está tratando de enfocar para poder ver bien lo que está realizando y eso puede gatillar desviaciones oculares. Afortunadamente, este tipo de sintomatología es más raro. Es difícil que aparezca, pero también hay que tenerlo en cuenta y es una alternativa de diagnóstico que le puede llegar al oftalmólogo pediátrico. Así como se ha descrito que pueden haber desviaciones oculares hacia adentro, que se llaman endotropia. Generalmente se ven en niños más grandes, más de 7 años, y afortunadamente, al suspender el uso de pantalla, la gran mayoría de los casos logran recuperarse al mes de haber suspendido las pantallas. Pero también pueden haber estrabismos o desviaciones pequeñas de los ojos previas, que a veces han pasado desapercibidas para los padres, profesores, incluso algún médico, y se pueden descompensar por este esfuerzo visual de estar enfocando permanentemente frente a la pantalla. Y también casos más raros de estrabismo más abruptos y en forma más fugaz, que son los espasmos de convergencia. Ahora, vamos a entrar en un tema que está dentro de nuestro temario, que es muy importante y es el vínculo que podría tener el uso de pantalla en efecto a largo plazo, a diferencia de lo que habíamos comentado previamente, que es con la miopía. ¿Qué es la miopía? La miopía significa que el paciente ve mal de lejos, pero ve bien de cerca. Y eso es lo que generalmente las personas, cuando uno ve en la consulta, tienen como concepto. El que es el llamado corto de vista o que ve mal de lejos, pero de cerca ve bien. ¿Y a qué se debe? Se debe que tienen un globo ocular más largo o la córnea es más curva, pero hace que la luz o la información que está entrando al ojo converja y se reúna delante de la retina. Ahí es un punto donde hace foco delante de la retina y no en el lugar que le corresponde, que es la retina, con lo cual provoca lo que le estaba comentando, que es que hay una visión mala de lejos. Ha habido un boom de la miopía en los últimos años. Las estadísticas son muy desalentadoras en cuanto que uno ve que va subiendo en forma dramática los casos de miopía. Eso ya se ha visto ya desde Asia, que fue como los lugares donde primero han detectado este boom de la miopía, en que en lugares de Asia como Japón, en China, sudeste asiático, ya cerca del 100%, vemos un porcentaje muy alto de universitarios en esa zona ya usen anteojos y la gran mayoría de estos universitarios que usan anteojos son por miopía. Y es así lo dramático que también ha ido aumentando la miopía, pero no solo en Asia, también en el resto del mundo, y también eso nos involucra a nosotros, en los países del resto del mundo, de América, de Europa y también de África, que la OMS ha llamado la atención diciendo que se calcula que puede haber un 50% de la población mundial con miopía en el año 2050. Y esto es lo que yo llamo la epidemia silenciosa, que está ocurriendo por debajo de la otra pandemia y que después nos va a llevar a tener que preocuparnos más aún porque mucha gente no está tomando las debidas precauciones. Y es por eso que son muy importantes estas charlas que organiza en este caso la Sociedad Chilena de Pediatría y que también están favorecidas por la Sociedad Chilena de Oftalmología, en que tenemos que informar a la población de que tiene que tomar algunas medidas de cuidado que les voy a comentar más adelante para que podamos ir en contra de esta epidemia de miopía que se nos viene a continuación por todo lo que estamos conversando. ¿Cuáles son las causas de la miopía?
La miopía históricamente se sabe que tiene factores genéticos, historia familiar, muchos de los miopes, niños miopes son hijos de miopes, pero no solamente eso, también se ha visto que hay factores ambientales y en esto es muy, muy importante el menor tiempo de la exposición a la luz natural. Esto se ha visto ya en los últimos 10 años o un poco más, que en muchos estudios se fue demostrando que los niños y jóvenes que estaban con menor exposición a la luz natural desarrollaban más miopía y avanzaba más rápido la miopía de los que eran miopes. También, de una manera no tan demostrada, pero sí que se intuye bastante que puede participar, es el mayor número de horas realizando actividades de cerca, 30 centímetros, incluso menos, también podrían favorecer la aparición de miopía o que se vaya agravando los pacientes que tienen miopía. ¿Y en qué está favoreciendo esta luz natural en que aparezca miopía o se empeore? Cuando el ojo está expuesto a esta luz natural, cuando el niño sale fuera de la casa, no está bajo techo, la retina libera más dopamina, que es un neurotransmisor, o una hormona interna, por darle un nombre más fácil, en que provoca que se evite la elongación del globo ocular. Como ustedes ya recuerdan, yo les comenté que la miopía se debía a que es un ojo más largo o una córnea más curva, pero normalmente como concepto es un ojo más largo. Y eso está frenado normalmente por la liberación de dopamina en la retina de nuestros ojos. Pero si nosotros no salimos afuera y estamos encerrados frente a pantalla, no vamos a liberar dopamina. Y eso favorece que el globo ocular se elongue y siga alargándose y haya más miopía. Y en eso la pantalla no es que cause la miopía, pero es un favorecedor, porque la pantalla le resta tiempo a los niños que podrían estar al aire libre y con eso liberar dopamina y con eso frenar miopía, que no haya aparición de miopía. Entonces es como un factor favorecedor, es un imán, como le digo a los papás, para que el niño esté bajo techo y no salga hacia afuera y eso le favorece que aparezca miopía. Si vamos también a la evidencia más científica, en los estudios, en revistas que se han dedicado a revisar el tema, hay un estudio de metaanálisis que en el fondo que es bastante reciente del Reino Unido, que se evalúa muchos trabajos de este tema y se busca los que tengan mejor criterios de inclusión en cuanto a que den conclusiones más fidedignas. Y así este metaanálisis del 2020, que se evaluaron 15 trabajos con casi 50.000 niños estudiados entre 3 y 19 años, se buscó si había una relación causal entre la miopía y el tiempo expuesto a las pantallas de diverso tipo. Y de estos 15 trabajos se determinó que solamente en cerca de la mitad había una relación entre el tiempo de exposición a pantalla y el riesgo de desarrollar miopía. Pero en la otra mitad no se demostró. Y esto es interesante, entonces, para tener los conceptos claros. La miopía, o mejor dicho, la pantalla y el tiempo de exposición a pantalla no es la causante de la miopía, pero sí como es un factor favorecedor de que aparezca o que vaya empeorando. Ahora, cuando uno habla con colegas que también ven muchos niños, colegas de otras partes que incluso han hecho estudios, se ha visto que en pandemia del año pasado la progresión de casos de miopía y aparición de casos de miopía ha aumentado en forma muy, muy explosiva y muy notoria. El pan de cada día para nosotros que vemos niños, oftalmólogos pediátricos, de que aparecen miopía, llegan niños que no ven bien las pizarras, ahora ya están volviendo algunos a clases presenciales y ahí recién se están dando cuenta que tienen miopía, porque ahí ven de lejos y cuando ven una pantalla de cerca no se dan cuenta que están viendo mal, porque el miope, como hablábamos, ve bien de cerca, es que ven mal de lejos. Entonces llegan a la clase presencial y ahí recién se están dando cuenta y están llegando las consultas por eso y obviamente uno les tiene que comunicar que la pandemia ha sido un factor favorecedor el encierro de que aparezca miopía. Y la miopía uno podría decir, bueno, entre comillas, ¿cuál es el problema? Si esto se podría operar después de los 18 años, 20 años, si ya la miopía está estable.
Pero lamentablemente, si la miopía es de alto rango, por ejemplo, una miopía alta sobre 6, aumenta los riesgos de tener otras afecciones oculares que también son bastante importantes y graves, potencialmente graves, como el glaucoma, desprendimiento de retina o daño en la parte de la retina más sensible, que es la mácula, que se llama maculopatía miópica. Entonces, no es llegar y operar una miopía y que se acabaron todos los riesgos. O sea, no se puede operar de miopía, puede ver bien, quedan todos felices, pero el ojo sigue siendo miope. Entonces, es muy importante que tratemos de atajar esta epidemia de miopía. Y como dice ahí, el riesgo sigue, pese a que se opere la miopía, de seguir sufriendo alguna de estas patologías que le mencionaba. Ahora vamos al concepto de la luz azul y el uso de pantallas, que es una pregunta muy frecuente, muy recurrente en nuestras consultas. Nosotros sabemos que la luz visible por el ojo humano tiene diversas gamas, desde los colores más fríos, pasando por estos intermedios a los colores más cálidos, y eso va dando distintos tipos de luces dentro del espectro de la luz visible. Hay luces de mayor energía, como la luz azul, y de menor energía, como la luz más cercana a los colores cálidos. Ahora, vamos a la luz azul, que está dentro de este espectro visible que le estaba comentando, y si nos vamos a analizar las iluminaciones que habitualmente no hemos enfrentado, por ejemplo, si vemos estas ampolletas de ahorro energético, que son estas típicas como enrolladas, uno ve que tienen dentro del espectro de luz distintos tipos, luz azul, luz también de colores más cálidos, o sea, es más como equiparada el tipo de iluminación o de luz que tiene en este tipo de ampolleta. Esta que es la llamada incandescente, que es la que nosotros habitualmente usábamos cuando éramos más chicos, antes que aparecieran estas luces más modernas. Esta era una luz que tenía poca luz azul y tenía más bien luces más variedad de gama hacia colores cálidos dentro de esta luz que era blanca, pero la composición de la luz era así, y esta es una luz que en general ya se está usando menos. Si vamos a la luz LED, que son estas ampolletas LED que son las más nuevas, que ya unos 10 años más o menos en uso más generalizado, vemos que tiene un pic más de componente de luz azul, a diferencia de estas ampolletas más antiguas. Entonces eso ya uno hace llamar la atención de que esta luz LED, que está también en muchas de las pantallas que utilizamos, la iluminación de las pantallas de los computadores, de los celulares, etcétera, tablets, tienen mucha pantalla de tipo LED y ahí podemos ver que tienen mayor componente luz azul versus las antiguas ampolletas que utilizábamos. Pero si quisiéramos ser justos en esto de quién tiene más luz azul en nuestra vida diaria, no son las ampolletas ni las luces que utilizamos actualmente. Es este telón de fondo, que es la luz del sol. La luz del sol tiene todo el espectro de la luz visible, pero también tiene un importante componente de luz azul, y es varias decenas de veces mucho más en cantidad de la que podemos recibir por alguna de estas ampolletas, como de una luz LED o etcétera. Es un concepto muy importante para el resto de la presentación. ¿Por qué es importante la luz azul? Porque nosotros nos afecta el ciclo circadiano. ¿En qué se nota eso? Que nosotros generalmente tenemos más exposición a luz azul proveniente del sol en las mañanas, y eso hace que nosotros estemos más activos. Pero después, con el correr del día, la luz azul que proviene del sol va bajando, y eso va haciendo que el cerebro se vaya dando cuenta de esto y uno empieza a liberar melatonina, que es la hormona del sueño. Pero si uno se enfrenta a una luz azul intensa, ya en los horarios más nocturnos, eso puede engañar al cerebro y hace pensar que es de día y empieza a liberar menos melatonina, y eso puede afectar el sueño y uno dormir menos o un sueño no normal. Es por eso que es muy importante que se recomienda que 2 horas antes de acostarse uno debería suspender el uso de pantalla. Eso también lo recomiendan los neurólogos especialistas en sueño.
y evitar esto que coloquialmente llaman en Estados Unidos el bumping, como de vampiro de los niños y adolescentes que se quedan pegados a las pantallas, incluso de noche, a escondidas de los papás, y eso les puede provocar bastante daño en el sueño de ellos, y pueden provocarle un mal dormir, insomnio, y que no tengan un sueño reparador y llegar a clase de una manera no adecuada. Ahora, uno dice, bueno, esta luz azul que está afectando el sueño, afectará también los ojos. Y ahí uno tiene que revisar también la evidencia científica. Y ahí hay distintos trabajos. Los de metaanálisis en general son bastante más informativos porque agrupan diversos estudios y también con eso una mayor cantidad de pacientes. Y este es un metaanálisis del 2017 que incluyó varios ensayos clínicos randomizados de bastante buena ejecución, técnicamente hablando, y este tenía, luego de hacer un buen estudio, se incluyeron 3 estudios dentro de este metaanálisis con 136 casos de pacientes mayores de 18 años en este caso, no habían niños involucrados, pero hay muchos signos y síntomas que se comparten con los niños. Y se evaluaron si estos lentes que tienen filtro para la luz azul, también, además de poder colaborar con el tema del sueño, podían ayudar para mejorar síntomas y signos de este síndrome visual informático, o de fatiga visual, o de cansancio visual. Y luego de hacer el estudio, no se logró determinar que haya una evidencia fuerte para sustentar de que estos lentes pudieran bajar la cantidad de síntomas de fatiga visual. Ahora, dentro de las posibles explicaciones de no haber podido encontrar un sustento más fuerte, es que ellos también, bueno, un poco lo que yo les explicaba, se piensa y se sabe que la irradiación de luz azul de los dispositivos es mucho más baja que la exposición natural a la luz del sol que tenemos a diario. Entonces, podría haber algo de eso. Ahora, un estudio más actualizado de este año, publicado en febrero en American Journal of Ophthalmology, una revista bastante seria y que es de referencia para muchos de nosotros los oftalmólogos. Se hizo un estudio doble ciego, randomizado, bastante bien hecho, con 120 sujetos de estudio, y también se trató de buscar si había alguna diferencia en síntomas de cansancio visual en pacientes que utilizaban lentes claros sin filtro versus con filtro de luz azul, y desafortunadamente tampoco se logró determinar que hubiese alguna diferencia en síntomas en lo que utilizaban versus lo que no utilizaban lentes con filtro de luz azul. Entonces, todavía no está 100% claro cómo la luz azul podría causar astenopia o cansancio visual, si es que lo provoca, ni si el filtro podría prevenir el cansancio visual. Ahora, también es recurrente como explicación de que no se puede determinar a la hora de hacer los estudios científicos de que este filtro de luz azul pudiera ayudar a bajar los síntomas, es que el argumento de que la luz azul emitida por los dispositivos electrónicos es 1000 veces menor que la luz del sol, que es algo que nos toca vivir todos los días. Entonces, queda todavía por investigar, pero hasta el minuto la evidencia científica no nos está aportando de que los lentes con filtro de luz azul bajen el cansancio visual, pero sí estarían aportando con respecto al tema del sueño, proteger el sueño, sobre todo los usuarios de pantalla en las noches. Pero nosotros no queremos que los niños usen pantalla de noche, entonces sería más bien pensando para los adultos. Finalmente, para cerrar este tema de la luz azul, comentarles que la Academia Americana de Oftalmología también en marzo de este año hizo como un statement, como un anuncio diciendo que no hay evidencia científica hasta el minuto de daño ocular por la luz azul, que la principal fuente de luz es el sol. Igual sugiere para el tema del sueño, ojalá colocar los dispositivos que tengan el modo noche, colocarlo, activarlo en la noche y suspender el uso de pantalla 2 horas antes de dormirse. Vamos a las recomendaciones, a los tips, a los consejos que le damos a nuestros pacientes para que podamos cuidar los ojos de nuestros niños y evitar que haya cansancio visual. En primer lugar, vamos a los síntomas no oculares, la ergonomía, la posición en que uno está frente a la pantalla. En
En eso es importante que la pantalla del computador esté ojalá a unos 10 a 20 grados de inclinación más abajo del nivel de los ojos. Eso para que no repercuta en la columna cervical, principalmente por la inclinación de cabeza. También es importante la distancia de la pantalla, que lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, y que esté ojalá la columna en buena posición vertical y no inclinado trabajando frente a la pantalla. También es muy importante favorecer, tal como hablábamos hace un rato, la utilización de luz natural como fuente principal de iluminación para las actividades cotidianas. Ahora, a veces no se puede, a veces también en los días están más nublados, ahí habrá que utilizar luz artificial, pero siempre tener como norma que favorezcamos la luz natural como fuente de iluminación para todas las actividades y que las piezas de los niños estén con luz natural, cortina abierta y no cortina cerrada como hablábamos hace un rato figurativamente como vampiros. Eso a veces es difícil en los jóvenes, en los adolescentes, como cuentan los papás, que tienen a veces niños gamers y lo ponen todo oscuro y quieren para tener más contraste, pero eso claramente es contra la salud visual de esos niños. Esto también es muy importante, que lo difundimos mucho también en distintos medios de comunicación, los oftalmólogos, también la Sociedad Chilena de Oftalmología ha estado muy pendiente de esto, de dar consejos. Este es uno de los más importantes, como seguir la regla del 20-20-20. En el fondo, que cada 20 minutos uno haga una pausa de 20 segundos mirando a un lugar lejano, es en el fondo 20 pies, que en Estados Unidos, que es lo que se utiliza como media de distancia, pero los 20 pies significan 6 metros, ¿ya? Pero para simplificarlo sería cada 20 minutos parar 20 segundos mirando a una distancia lejana, 6 metros, puede ser también a través de una ventana, para tener así como algo más fácil de acordarse que hay que mirar lejos. Y también uno, si eso, además lo puede asociar a 20 pestañeos, en el fondo por el tema de la sequedad ocular, mejor aún. Ahora, también a esto se le puede sumar la regla del 30, 40, 50. Todos estos son números para un poco facilitar que uno se recuerde. La distancia sugerida para la utilización de un teléfono celular, un smartphone, es de 30 centímetros. Un tablet podría ser un poco más, unos 40 centímetros, y ya una pantalla de computador, unos 50 centímetros, para que eso también favorezca que no haya cansancio visual. El tiempo al aire libre, también, como conversábamos, muy importante favorecer la actividad al aire libre, por lo menos unas 2 horas al día, para que no favorezcamos la aparición de miopía en los pacientes que tienen, o los niños que tienen mayor tendencia por su antecedente genético, y también en general para todos los niños, pero en especial ellos. Y bueno, si uno va a estar afuera, también está el sol. Entonces, el sol es bueno, nos ayuda mucho también para la vitamina D, eso también lo recuerdan siempre los amigos pediatras. Y también hay que protegerse del sol. Entonces ahí pueden salir los niños con filtro, lente con filtro UV, y gorro con visera también, que ya les quita el 50% de la radiación UV, también para que protejamos los ojos, pero ya al estar afuera estamos favoreciendo que haya liberación de sustancias en el ojo que impidan que aparezca miopía o que vaya avanzando los que ya tienen miopía. También la Academia Americana de Pediatría ha estado muy pendiente de este tema y ha un poco cambiado sus criterios en el último tiempo. Ya el año pasado los cambió en cuanto a las recomendaciones de tiempo de exposición a pantalla, que son guías que nos ayudan, obviamente en cada caso uno lo irá adaptando para sus hijos, pero lo importante es tener orientaciones, tener algunas pautas. Entonces, en niños menores de 18 meses, el ideal es que haya ningún tipo de exposición a pantalla, de los 18 a los 24 meses, un tiempo más acotado, acompañado de adultos, pero también tiempos breves, media hora, no más que eso. Entre los 2 y los 5 años, ojalá no más de 1 hora al día de pantalla. Y sobre los 6 años, antiguamente la Academia Americana de Pediatría recomendaba, y que también nos sumábamos los oftalmólogos, porque eran criterios bastante adecuados, pero antiguamente sobre 6 años hablaba de 2 horas de pantalla.
pero en realidad es difícil en un niño más de 6 años que ya está en aulas virtuales, en clases virtuales en el colegio, 2 horas pasan volando. O sea, a veces tienen niños en clases de 8 a 1 de la tarde, en pantalla, me cuentan aquí en la consulta de los papás. Entonces, en ese sentido, es importante que uno coloque horarios acotados, o sea, límites de tiempo. O sea, si el niño tiene su clase, obviamente tiene que participar en su clase, no se puede quedar atrasado. Y después que termine su clase, que no se recree con pantalla. En el fondo, eso es algo muy habitual. Me dicen los papás, oiga, tuvo clase y después se dedicó a jugar con el teléfono toda la tarde. No, o sea, tiempo acotado, lo que sea necesario para sus aulas virtuales, pero después que se recree al aire libre, pero no con pantalla. O sea, hay que ir acotando los tiempos y también eso favorece que no hayan otras afecciones como obesidad, sedentarismo o que baje la vitamina D. Eso es lo que yo digo como la trilogía de los niños en pandemia, que es aumento de miopía, obesidad y falta de vitamina D. Entonces, eso tenemos que darle la pelea, tanto los padres, los profesores, los médicos, todos como un equipo para ayudar a nuestros niños. Dentro de las recomendaciones, es importante también hacer evaluaciones de rutina, de chequeos preventivos de los niños, así como también uno va al pediatra y a su hijo para que hayan chequeos de rutina y descartar que no aparezca alguna alteración. También nosotros recomendamos el chequeo como oftalmólogos pediátricos a los 4 años a todo niño. ¿Ya? Eso nos ayuda a que si hay alguna alteración, por ejemplo, alguna necesidad de lente, uno puede recetarlo en el momento oportuno, que es a esa edad, para que la maduración visual del niño llegue a buen puerto. La maduración visual de los niños hasta los 8 años. Entonces, si uno detecta un problema y a los 4 años, tienes 4 años más para poder resolverlo. Si lo detectas tarde, a los 7 años, ya tienes solamente 1 año y a veces ya es muy poco tiempo para que uno pueda revertir algún inconveniente. Entonces, la revisión de oftalmología rutinaria a los 4 años a todo niño, más bien, más aún si hay antecedentes familiares. Usar lentes con antirreflejo, eso ayuda mucho para el tema del brillo contra las pantallas y también que tengan aumento los lentes. Si es que el niño en el chequeo visual se detectó que tiene alguna necesidad de anteojos, entonces ahí aprovecha uno de corregir este vicio de refracción, ya sea miopía, astigmatismo, hipermetropía, y además de agregar el aumento del anteojo, también se le coloca antirreflejo, entonces ahí cumple doble función el anteojo. Uso de lágrimas artificiales en caso que hayan síntomas. No todos los niños tienen síntomas, pero si ya hay síntomas como sensación de arenilla, el día de la tarde me llegó un niño que también se quejaba, sentía arenilla, ojo rojo. Entonces, si hay sintomatología, ahí es muy bueno poder ocupar lágrimas artificiales, eh, ojalá sin preservantes, lágrimas más puras, y también no abusar de estas eh, lágrimas que venden a veces en farmacias, pero que son para el ojo rojo, porque esas no van a aportar al niño y todo lo contrario, pueden tener efectos contrarios a lo que queremos. Entonces, lo ideal es que sean lágrimas artificiales sin preservantes para que podamos ir contrarrestando cualquier síntoma de ojo seco. Y para finalizar, y no alargarnos tanto y podamos tener preguntas, eh, el problema no son las pantallas, es el exceso de las pantallas. Las pantallas son una herramienta útil, como les comentaba, tenemos que utilizarlas bien en forma responsable, acotando los tiempos. Es importante que nosotros mejoremos las condiciones del uso de pantalla, ya sea el ambiente, la posición en que utilizamos la pantalla, y también la iluminación y otros factores que ya comentamos. Hay que favorecer actividades al aire libre, con luz natural, y en eso es muy importante la actitud proactiva de los papás, en ofrecer actividades de entretención algo más atractivo a los hijos, y más que demonizar o enjuiciar a las pantallas, sino que también sean parte del día del niño, pero que no sea el centro del día, sino que sea un elemento más y que podamos hacer un esfuerzo. A veces es muy difícil, uno puede estar
trabajo, cansado, los papás tenemos varias funciones y en educación, pero también no descuidar esto, o sea, ofrecerle actividades de entretención a nuestros hijos, hacer un súper esfuerzo, sobre todo en tiempos de pandemia, que uno está más cansado y hay más estrés, pero tenemos que ser más fuertes y ofrecerle actividades entretenidas a los niños que vean que la pantalla sea algo como anexo, pero no sea como lo que por defecto tenga que él hacer en la tarde como para no estar aburrido. Y tal como decían un colega, la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline. O sea, no olvidarnos de eso. Siempre favorecer hacer actividades recreativas al aire libre y no estar bajo techo pegado a pantalla. Le agradezco mucho su tiempo, su atención. Yo sé que este es un horario a veces que uno está más cansado en la noche, pero he tratado de ser lo más didáctico. Vuelvo a agradecer la invitación de la Sociedad Chilena de Pediatría. Me siento aquí también representando la Sociedad Chilena de Oftalmología en esta misión de educar a todos nuestros pacientes para que cuidemos sus ojos, en especial en este caso de los niños, porque ellos son nuestro futuro. Y bueno, aquí les dejo mi Instagram, ahí estoy tratando permanentemente de subir material educativo para poder ayudar más a los pacientes, llegar más lejos, además de estas actividades que está organizando la Sociedad Chilena de Pediatría, y en especial agradecer a la doctora Paulina Venegas, que con mucha preocupación y anticipación me invitó, y yo feliz de poder compartir conocimiento y estar aquí con ustedes. Muchas gracias. El doctor Germán Navarrete tiene que estar en audio ahora y en video. Mi querido doctor Conte, excelente presentación. Desde ya yo le doy las gracias. Muy acotado el tema, con todos los tips más necesarios de educación, sobre todo en este tiempo de pandemia. De verdad, muchísimas gracias por la participación. Doctor Navarrete. Gracias. Bueno, también quería agradecer al doctor Conte, una exposición súper clara, muy clarificadora además de las recomendaciones, todo. Y pasamos a las preguntas. Tenemos muchas preguntas y mucho interés, digamos. Y quería seleccionar una que es como dice, ¿los anteojos con filtro azul deben ser necesariamente con receta médica? Pues se venden sin receta en distintos lugares. ¿Y qué tan recomendados son para los preescolares? Bueno, es buena la pregunta porque nos va a ayudar a reforzar ahí un concepto que habíamos conversado durante la charla, que la luz azul es un factor que puede afectar el ciclo circadiano de los niños y hacer que puedan dormir menos, y en ese sentido podría ayudar un filtro de luz azul, sobre todo si se usa pantalla en horario más nocturno o con menor luz, como en las tardes ahora en el invierno. Pero desde ese punto de vista podrían servir, y en ese sentido no hay necesidad de tener una receta médica para ello, pero se deben utilizar en el fondo en la dimensión que le estamos dando en esta charla educativa, que en el fondo es más orientado hacia el ciclo circadiano. Si uno quiere proteger los ojos, a la luz de la evidencia científica que les mostré y que también nos avala la Academia Americana de Oftalmología, también la misma Sociedad Chilena de Oftalmología, va más por otro lado. En el fondo, la utilización o hacer pausas, la regla del 20-20-20, lubricar los ojos, tratar también de, bueno, hacer un chequeo y ver si el niño necesita algún tipo de corrección con aumento, y ahí colocar un anteojo una receta de anteojos con antirreflejo, que eso sí tiene bastante ayuda a la prevención del cansancio visual por el tema del brillo de la pantalla. Entonces uno puede modificar el brillo de la pantalla. Hay algunos dispositivos muy modernos que
regulan el brillo automáticamente la pantalla a la situación de la luminosidad ambiental, pero si no, si uno no tiene eso, puede regular y bajar el brillo que no esté al máximo, que esté a 3/4, por ejemplo, del máximo, y utilizar lentes con antirreflejo, que también van a ayudar para evitar ese brillo que puede ayudar el cansancio visual. Pero va más por ese lado, en el sentido de buscar medidas de ayuda para el cansancio visual. Tengo otra pregunta acá, dice, ¿por qué es tan importante que los menores de 2 años, o en su defecto, menores de 18 meses, no vean pantallas de ningún tipo? Sí, es buena pregunta eso. En realidad, cuando uno ve este tema a la luz de la evidencia también científica, no hay tantos elementos objetivos, pero sí uno sabe que pueden provocar una hiperestimulación en retinas que todavía están madurando. Y eso no es bueno. O sea, la maduración visual va avanzando año a año durante estos primeros 8 años de vida que yo les comentaba, y en ello es muy importante que entre información. Y la retina es como la principal receptora de esta información que está entrando y permite la maduración del ojo. Y así, cuando de repente en niños muy chiquititos, en guaguas, tienen a veces una catarata o algo que les tapa un ojo y no entra información a la retina, ese ojo en poco tiempo ya tiene un daño visual, ya no ve bien, porque está muy sensible la retina a los estímulos. Entonces, en bebés, en guagua, en niños muy pequeños, estímulos lumínicos muy fuertes o muy intensos, obviamente pueden provocar un efecto contraproducente en la maduración visual, y el ideal es que sea una estimulación más bien gradual de estímulos visuales, o haya bien digo, como gradualidad en la estimulación visual, de manera que vaya madurando poco a poco los ojos del niño. Eso podría ser un poco lo que uno podría explicarle a los papás. Perfecto. Sigo yo, doctor Conte. Aquí una consulta dice, espera, se me corrió de la pantalla. César dice, ¿qué opina de los ejercicios de cristalino en los que uno enfoca, desenfoca y vuelve a enfocar para aumentar su flexibilidad y la fuerza de la musculatura? Bueno, nosotros como oftalmólogos siempre recomendamos o damos consejos a la luz de lo que haya como evidencia científica en publicaciones como las que les mostraba hace un rato. Y uno en eso también trata de ser lo más crítico al leer esas publicaciones y buscar que hayan datos que sean realmente objetivos para poder recomendar algo. Y en ese sentido, los ejercicios que menciona eh, no reúnen, a la luz de la oftalmología tradicional, los criterios como para poder recomendarlo y poder servir en el tema del cansancio visual. Ahora, ahí cada vez uno se va sorprendiendo y va viendo que van apareciendo cosas alternativas a la medicina tradicional y que pueden ir ayudando en distintas áreas de la medicina. Entonces, en eso yo tampoco me cierro a que en el futuro pudiera aparecer algo que se demostrara científicamente en revistas, como yo digo, de conocimiento tradicional, y pudieran servir ese tipo de ejercicio. El tipo de ejercicio que sí utilizamos en la oftalmología más frecuentemente son ejercicios de ortóptica, que son ejercicios que se utilizan para mejorar la convergencia en pacientes que a veces por sobreuso de pantalla se ha visto que ha incrementado el número de esos pacientes que no pueden juntar bien los ojos, y eso les genera molestias visuales, cansancio visual, y algunas veces incluso favorece la desviación de los ojos hacia afuera. Entonces, en ese sentido, las pantallas como que desnudan un poco pacientes que tenían este tema de convergencia, que no juntaban bien los ojos, y
se gatillan síntomas y ahí han llegado pacientes por ello a la consulta y los tenemos que mandar a hacer ejercicio, lo hacen en su casa, uno se lo enseña, o también otros profesionales de la salud, como los tecnólogos médicos, nos ayudan en poder educar a los pacientes en ese sentido. Así que yo le diría, para responder esa pregunta, que hay ejercicios que pueden servir, pero más orientados a lo que te comentaba, a la convergencia, a que los pacientes puedan apuntar mejor su ojo cuando están frente a pantalla, y no lo que él comenta. Pero uno nunca sabe, a lo mejor en el futuro se puede demostrar en una manera más, con más número de pacientes, y puede aparecer alguna publicación en revistas más tradicionales de ese tipo de ejercicio y podamos recomendarlo. Ok, mira, contarte que realmente la charla ha sido súper interesante con más de 400 asistentes y ha cruzado hasta la cordillera, así que nos llega una consulta de un pediatra de Buenos Aires que nos dice, nos pide tu opinión sobre la prevención del daño de la luz azul a través de la ingestión de cápsulas de luteína y zesantina como precursores de la vitamina A. Si tienes algo referente a eso. Sí, sí. Eso que comenta el colega es importante. O sea, el uso de esos suplementos vitamínicos ayudan. Eso es algo que está demostrado y nos ayuda también en prevenir problemas visuales porque apoyan al funcionamiento de la retina. Así que en ese sentido mi posición es positiva y favorecedora de ello. Ahora, que eso esté relacionado con algún efecto con la luz azul, en que en el fondo puedan ayudar, o que la luz azul afecte menos, no está por lo menos en la revisión que me tocó hacer, no está tan vinculado. Okay. Pero como suplemento vitamínico, esos componentes ayudan bastante para el funcionamiento de la retina y está bien, o sea, y que lo indique, ayudan y también pueden ayudar a que podamos colaborar con el funcionamiento de la retina ante tanto estímulo visual de pantalla. Sigo yo, doctora, ahora con las preguntas. Tengo una acá, que es una pregunta en realidad compuesta, que tiene dos aristas. ¿Qué características debe tener un anteojo de descanso para un niño, y todos los niños lo tienen que usar o solo algunos niños deben usar el lente de descanso? Sí, esa es una pregunta muy frecuente en la consulta. Qué bueno que salió. A ver, nosotros dejamos estos lentes de descanso, llamemos lentes de descanso, también definamos lo que es, porque es un término más bien coloquial, y nosotros lo entendemos como lente de descanso a un lente que tiene una baja graduación, son lentes que tienen muy poquito aumento, para hablarlo más fácil, pero un poquito aumento que sí ayuda al paciente a ver mejor. A veces son pacientes que ven muy bien, pero yo les comento así para que me entiendan que de ver muy bien pasan a ver HD, o sea, ven súper, súper bien, ¿ya? Y eso con un poquito de aumento. Y eso también involucra a los niños, a veces niños que ven bien, pero una vez con un poquito de aumento, normalmente son astigmatismos muy pequeños, uno logra que vean mejor aún. Y eso puede ayudar a que haya menos cansancio visual, porque yo les explico, claro, usted ve la pantalla de buena primera, y no tiene que enfocar nada si usted está viendo perfecto, HD, pero si usted tiene que hacer un mini enfoque, un 0,25 de astigmatismo, por ejemplo, ya eso le puede generar un cansancio si usted hace durante todo el día, el niño está enfocando ese 0,25 de astigmatismo, porque no está viendo perfecto, está viendo muy bien, pero no perfecto. Entonces, en ese sentido, son susceptibles de un lente de descanso a aquellos niños que tengan algún defecto menor, por ejemplo, un pequeño astigmatismo o alguna pequeña hipermetropía que le esté afectando en su actividad de cerca. Entonces, en ese sentido, ayuda bastante en ello como un lente con aumento para enfrentar las pantallas. Ahora, si el niño ve perfecto,
y no tiene ningún mínimo aumento y ve hacia la primera todo y no se equivoca en ninguna letra que uno le presenta o figura que uno le presenta en la consulta, obviamente ahí no necesita ninguna graduación y en general, hablando con colegas, uno se abstiene como oftalmólogo pediátrico de dejar un lente porque no tiene ninguna necesidad de aumento. Ahora, ya ahí dejarle un lente neutro, sin aumento, con antirreflejo en general no lo hacemos, y ahí nos inclinamos más por favorecer actividades como las pausas, la lubricación si el niño tiene síntomas, tratar de mejorar la iluminación ambiental, bajar el brillo de la pantalla, o sea, irnos por otro camino para ayudar a prevenir el cansancio visual en los niños, más que dejarle un lente porque no tiene ninguna necesidad de aumento. Pero va por ahí la respuesta. Yeah. Y otra pregunta que hacen acá dice, actualmente por la pandemia los niños están en clases virtuales y después de las clases continúan con las pantallas. Y siempre se habla, parece, del tiempo en pantalla después de las clases, pero ¿hay algo que diga cuánto tiempo es recomendable una clase virtual para un niño? No, es una pregunta difícil de contestar porque en realidad uno cuando busca recomendaciones de tiempo de pantalla, normalmente uno encuentra las de la Academia Americana de Pediatría, también de otras sociedades como la canadiense, pero en general son todas más o menos la misma línea. Y también nosotros como oftalmólogos normalmente nos sumamos a ese tiempo de recomendaciones, pero también no solo hay temas visuales, también hay otra relación con afectación a la salud de los niños con tanto tiempo de pantalla, no solamente visuales. Pero todo esto de las aulas virtuales es algo completamente nuevo e inesperado y que no se tenía ninguna previsión de que fuera a ocurrir. Entonces es difícil poder poner un límite o recomendación de tiempo si es que no la hay, por lo menos en organizaciones científicas que uno ocupa normalmente como guía, porque obviamente detrás de ello hay publicaciones, estudios y hay un sustento científico más duro con respecto a poder dar alguna recomendación. Lo que sí, la recomendación que uno podría dar luego de revisar este tema es que se ocupe la pantalla lo justo y necesario para las clases y no más allá. O sea, que se utilice el tiempo de su actividad académica y lo que sea recreativo que no sea con pantalla o que sea ya, si hay mucha dependencia, sea lo mínimo posible, pero si tiene que hacer sus actividades académicas, que las haga, a lo mejor ahí aplicar los tips que estamos dando, porque es distinto a mandarse 4 horas sin ninguna pausa, sin ninguna lubricación ocular, con la luz, con poca luz ambiental, con el brillo de la pantalla al máximo. Obviamente es distinto a que haga las 4 horas de clase con buena luz ambiental, haciendo pausa, eh, ocupando alguna lágrima artificial, el brillo preocupándose, si el niño tiene algún mínimo de efecto, que el oftalmólogo le receta un lente con antirreflejo. Entonces, claro, la recomendación en bruto, digamos, sin ningún tip de cuidado que estamos dando, es muy distinto a una recomendación haciendo todos estos cuidados. Y en ese sentido, si uno hace todos estos cuidados que estamos dando, uno podría ser un poco más permisivo con el tiempo de exposición a pantalla, sobre todo si es por una actividad académica, digamos, porque el niño tiene que aprender y no atrasarse, aunque obviamente también la exigencia las baja un poco en pandemia, porque a veces los papás están trabajando con teletrabajo, a veces no hay nadie que te ayude en la casa para hacer la actividad de la casa, entonces es súper complejo el escenario para muchos hogares y en ese sentido uno también la exigencia tiene que irla adaptando. Y en ese sentido, uno dice, bueno, escucha, tiene que estar en las clases, este niño por suerte ya es más grande, es autónomo, puede estar solo en su clase, pero va a estar 4 horas de pantalla que no me gusta. Bueno, lo tiene que hacer porque tiene que aprender, pero que cumpla estos consejos que les dimos hoy día, para que por lo menos lo lleve de la mejor manera y no le afecte tanto, no le genere tanto cansancio visual. Y una vez que termine sus clases, que se vaya al patio, a la plaza, al jardín, etcétera, pero tenerlo eso como bien educado y no favorecerle
actividades con pantalla, con tablet, pasarle algo para un videojuego, o sea, que uno también trate de que no vaya para el tema del sobreuso de pantalla la atención del niño. Francisco, tenemos muchísimas preguntas a los asistentes. Les comento que probablemente no vamos a poder contestar todas. Estamos tratando de presentar las más frecuentes, las que se repiten, digamos. Y dentro de ellas hay una pregunta, voy a unir dos, con respecto a las gotas. Por un lado, las gotitas, las lágrimas artificiales y las gotas para ojo rojo, digamos, seco. Ojo rojo. Ojo rojo. Están preguntando más que nada porque hay tantas en el comercio, cuáles son las indicadas, y de hecho para nosotros mismos los pediatras que atendemos niños que no tienen mucha facilidad a veces de llegar al oftalmólogo como quisiéramos. Entonces, ¿qué recomendación? Más que nada en el componente de las gotas, sé que no puedes dar una marca específica, y la frecuencia y de indicación, digamos. A ver, las gotas que son con descongestionante o vasoconstrictores, que son las de los ojos rojos, nosotros en niños las evitamos. Son casos muy contados que lo utilizamos y en forma bien acotada, porque también, al igual que los adultos, el sobreuso de estas gotas se sabe y está escrito hace mucho tiempo que tienen un efecto rebote. O sea, de tanto usarla, al final ya no tiene efecto o incluso les coloca a veces el ojo más rojo. Por eso que todas estas gotas del ojo rojo que se venden muchas veces sin receta en la farmacia, nosotros en general no somos muy amigos y los oftalmólogos, y si vamos a ocupar alguna gota que traiga alguno de estos componentes, descongestionantes o vasoconstrictores, ojalá que vayan asociados a algún componente también de lubricación ocular, o sea, que sea una lágrima artificial con estos componentes cuando uno quiere ocuparlos para un ojo rojo, a veces en este caso por sequedad. Ahora, ¿qué privilegiamos? Por sobre estas gotas que son para el ojo rojo, las lágrimas artificiales, en los últimos años se han desarrollado bastante avance en el uso de lágrimas artificiales en cuanto a su presentación y también su composición, y cada vez se han ido, comillas, purificando y cada vez son más puras y con menos preservantes que se han ido viendo que son tóxicos o pueden ser tóxicos a la larga en uso crónico en los ojos de los pacientes. Y en ese sentido son mejores las lágrimas artificiales sin preservantes. Ahora, ¿qué componente es el que más se utiliza? El hialuronato. Las lágrimas con hialuronato son las que tienen en ese sentido mejor funcionamiento en la lubricación en cuanto al tiempo de permanencia en la superficie ocular y que queden los ojos más lubricados. Ahora, hay distintas marcas, como dicen a veces también en otros medios de comunicación, uno no puede en fondo hacer publicidad a ciertas marcas y otras no, pero como tú bien me preguntaste de una manera bastante correcta, digamos, el hialuronato sería el componente que uno tendría que buscar como componente de una lágrima artificial sin preservante. Y la concentración en ese sentido puede variar según si uno quiere un componente más espeso o que quede más rato lubricando el ojo o menos, pero puede ser un 0,2 o un 0,4%. Ok. Unas últimas preguntas. En el caso de los niños, hijos de padres, aquí decía que usan lentes, que en el fondo tienen algún vicio de refracción los padres, ¿a qué edad uno debería sugerirles recibir una evaluación oftalmológica? Ya que decíamos que en forma general estaba dicha a los 4 años, pero si este hijo, ¿cierto?, tiene ya antecedente de que alguno de los padres es usuario de lente con un vicio de refracción, si esto se adelanta. Y uniendo un poco esa pregunta a otro asistente, nos dice si los niños que tienen estrabismo hay que disminuir el tiempo de pantalla. A ver, hay un fuerte componente hereditario y genético en los vicios de refracción, que es variable, no hay número
absoluto, va variando la herencia según las familias, digamos, hay algunas que tienen mayor presencia de visioreflexión y otros menos, pero en general, cuando uno de los papás o los dos usan lentes, y a veces lentes con mucho aumento, uno les tiende a favorecer que puedan hacer el chequeo un poco antes, por ejemplo, a los 3 años, se puede adelantar. A los 3 años también el niño muchas veces también te coopera bastante la consulta, sobre todo cuando uno se lo hace de una manera didáctica, entretenida, en general con figura, entonces uno puede ya obtener mucha información muy valiosa y útil en el chequeo de ese niño y uno ya puede un poco adelantarse si es que está o va a aparecer algo por los antecedentes, si son más marcados de algún papá o de ambos papás. Así que esa sería la respuesta, se puede adelantar un poco el control a los 3 años y obviamente también uno adelanta el chequeo si hay algún síntoma de alarma visual, como que el niño esté desviando los ojos, o que tú veas alguna alteración en la anatomía del ojo, alguna mancha blanca de la pupila, o que el niño achine los ojos así para ver, como Mr. Magoo. Cualquier cosa así también te puede hacer sospechar de que puede haber algún problema visual. Eh, Yendo a la otra parte de la pregunta, que era con respecto Los niños al que cursan estrabismo, sí hay que disminuir estrabismo, el sí, tiempo de pantalla. exacto. El tema del estrabismo, en general, el tema de disminuir el tiempo de pantalla es para todos los niños, o sea, que sea lo justo y necesario para la actividad académica y recreativa, muy, muy acotado. Ahora, dentro de los niños, los que tienen estrabismo, obviamente es un factor que les ayuda a tener más dificultad visual, eh, muchas veces en algunos estrabismos, por su tipo, por su característica, les genera más dificultad, por ejemplo, los que tienen estrabismo hacia afuera, intermitente, asociado a falta de convergencia. Claramente la pantalla es un factor que les puede empeorar más su estrabismo o hacerlo más evidente y más molesto. Así que, claro, la pregunta podría ser, según el tipo de estrabismo, algunos puede ser más dificultoso el tema del uso de la pantalla, y debería ser uno más estricto aún, que otros tipos de estrabismo. Pero como eso es más técnico, es más difícil, como concepto, la pantalla es enemiga de los pacientes que tienen estrabismo, o sea, les pone como un factor más de dificultad, porque muchos de ellos no tienen la capacidad de poder juntar las dos imágenes en una, que se llama la capacidad de fusión, y eso en una pantalla uno lo está como sobreexigiendo más en algunos estrabismos, como te comentaba, pero como concepto uno debería ser un poco más estricto en ellos, porque como les comentaba también en la charla, afortunadamente no es tan frecuente, pero se ve que hay estrabismos gatillados por la pantalla. Entonces, y algunos tenían el estrabismo previo, algunos niños, pero otros no lo tenían previamente. Entonces, en ese sentido, suena bastante lógico que uno debería ser más estricto con niños con estrabismo, porque es un factor favorecedor del estrabismo, la pantalla. Francisco, la última pregunta para que el doctor Navarrete cierre y un poco redondeando esto y dejando bien claro a nuestros asistentes. ¿Cuáles serían los signos de alarma que el padre se debe ver en la obligación de consultar? Y va un poco de la mano lo que nos escribe acá una enfermera que dice cuál es el síntoma que nunca debemos dejar pasar en relación al daño ocular en pediatría. Entonces, un poco mostrar los signos de alarma que tenemos que tener muy presentes para la derivación oportuna. Bueno, va de la mano de lo que ya le había comentado, que hay síntomas de alarma en general de un niño desde el punto de vista visual, que tiene que consultar rápidamente, y hay síntomas de alarma para ordenar un poco la respuesta en relación al uso de pantalla. Síntomas de alarma frente al uso de pantalla sería que el niño empieza a parpadear mucho frente a la pantalla. Eso ya puede estar dando señal de sequedad. También que se acerque mucho a la pantalla para poder verla.
que cuando esté frente a la pantalla leyendo algo se salte líneas también y que no pueda seguir leyendo de manera continua. Eso también son signos de alarma de que puede estar ocurriendo algún problema visual que necesita ayuda. También que, bueno, además de acercarse a la pantalla, chine los ojos frente a la pantalla, que el niño se queje abiertamente de que tiene sequedad ocular, lo dicen, muchos niños llegan diciendo tengo los ojos secos, o sea, no, ellos mismos se dan cuenta, o sensación de arenilla, ojo rojo frente a la pantalla. También, bueno, hay que decir si es que aparece alguna desviación ocular, o sea, si el papá ve que además se está desviando alguno de sus ojos frente a la pantalla, eso también es un signo de alarma, de alerta, de consultar precozmente. Ahora, si eso lo ampliamos ahora a los signos de alerta ocular en general en los niños más grandes siempre la visión doble es algo que para nosotros es una alerta o una alarma importante. O sea, cualquier niño que dice que ve doble, sobre todo eso lo dicen los niños más grandes, los más chicos a veces no se dan cuenta y no lo verbalizan, pero la visión doble siempre es un motivo de alarma de consulta precoz. Bueno, ya lo habíamos comentado, también si ve alguna alteración en la anatomía, una pupila blanca, o también yo les comentaba en el Instagram, yo también tengo publicación al respecto, cuando uno toma una foto con flash a un niño y aparece una pupila blanca y la otra no, eso sobre todo en niños más pequeños, también ojo, eso también puede ser motivo de una consulta precoz. Niños que también tienen muchos accidentes, que se tropiezan mucho, que no calculan bien las distancias, también podría ser un signo indirecto de que no está viendo bien. Ya cuando están en el colegio, en términos preescolares, que el niño vaya más retrasado en el tema de aprender a leer o en escribir, también podría haber un tema visual. Niños también que están desatentos, mucho tiempo, a veces muchos estos déficits atencionales, a veces porque el niño no está viendo bien. Entonces ahí ya se van configurando varios signos de alarma o alerta también, no necesariamente por las pantallas. Los primeros que te conté por las pantallas, estos segundos ya más generales. Doctor Navarrete. Ya. Bueno, quería darle las gracias al doctor Conte en primer lugar por su excelente exposición. Nos quedó muy claro a todos, un tema muy relevante, tuvo mucho interés. Le agradezco a toda la gente que se inscribió, a toda la gente que participó. Eso nos motiva aún más para seguir adelante y traerles cada vez mejores y más interesantes webinars. Y los dejo cordialmente invitados para el próximo mes, para nuestro próximo webinar, que es obesidad y trastorno de la conducta alimentaria en pandemia, cómo intervenir. Así que, sin más preámbulos, muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.